Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy todavía aquí trasteando porque no sé por qué, parece ser que no se ha conectado a Twitch o no lee los datos de Twitch. O sea, veo que por lo menos en YouTube no hay ningún problema. Los de Twitch, comentadme algo. A ver. Se me lee. A ver por aquí. No me veis en Twitch. Joder. A ver. Vamos a... Twitch está online. Dice que está online, vaya. Y por aquí me dicen, se te lee, hermoso. Vengo por el sorteo de la ruca. Con lo cual, sí, doy por hecho de que se ve perfectamente. Vale, no hay ningún problema. Por aquí, vale. Bueno, pues entonces podemos empezar. Como siempre ya sabéis que los primeros minutos de los directos, pues estamos aquí un poco jodidos trasteando. El contador de Twitch no sé qué le pasa, dice que hay 0 personas cuando en realidad no es así. Pero vale, vamos a creérnoslo. En algún momento seguro que cambia. De hecho, a ver, déjame ver. No aparece. ¿Por qué no aparece? ¿Qué hostias pasa? A ver. Vale, ahora de repente sí aparece. Hostia, se me ha olvidado cambiarle el... Se me ha olvidado cambiarle el título en Twitch. Vaya fail más grande. Vamos a cambiar el título y ahora empezamos. No os preocupéis. Pasaros también por Twitch, que nos cuesta... Ahí está, ya está arreglado, de puta madre. Ya... Bueno, hay 5 personas en Twitch, pero el contador marca 3. Va con retraso. Así que venga, vamos a ir poco a poco. Y, como se suele decir, despacito y con buena letra. Lo primero de todo, muy buenas a todos. Después ya de 3 minutos, sí, 3 minutos. Vamos a empezar a quitar sonido aquí a dispositivos porque me llegan notificaciones por todos los lados y no quiero que os molesten a vosotros. Vale, ya está. Esto por aquí. Ahora vamos a compartir el directito por... ¿Cómo se comparte esta mierda? ¿Por qué no me dejan aquí? Sabes que tengo siempre los típicos problemas al comienzo con todo. De hecho, creo que se debería haber mandado la notificación de que estaba en directo. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo con link. Clases gratis de japonés aquí en directo. Y ahí, venga, a mandar por Twitter. Bueno, como decía, lo primero de todo, muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Los contadores, por lo menos el de YouTube va bien, el de Twitch no. En Twitch hay 26 personas también. Y el marcador dice que solamente hay 3. Así que bueno, no nos vamos a fiar de eso. Perdonad porque todavía estoy con la cena aquí. Esto es como un IRL de estos, de comer y hablar. Así que bueno, en fin, vamos a empezar con el meollo. No me quiero extender demasiado en la presentación. Pero bueno, lo primero, vamos a sacar el planning del día. Porque estuve haciendo varias cosas, ¿vale? Lo primero de todo era el propio orden del día, vaya, qué cojones. De hecho, en la descripción de YouTube la podéis leer. En la de Twitch no la he puesto, se me ha olvidado, lo siento. Es mi primerito día haciendo uno tan grande. Y tengo que intentar hacer también que las notificaciones estas, las alertas, no se escuchen así. A ver, entonces, el contenido del curso que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser una introducción al curso. Después veremos una introducción al japonés. Veremos un poquito de contexto histórico, evolución del idioma
presentaré los silabarios, que para aquellos que ya sepáis algo de japonés, pues esta parte supongo que ya la conoceréis. Explicaré un poquito también lo que son los kanji y cómo podéis estudiar los silabarios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo la introducción al curso. ¿Qué es lo que quiero hacer y qué es lo que podréis obtener con esta serie de vídeos que voy a hacer desde hoy hasta el día 6 de mayo, ¿vale? Que quede bien claro, no sé lo que voy a hacer después, el día 7, el día 8, no lo sé. Lo que sí sé es que desde hoy, 29, hasta el 6 de mayo, vamos a hacer un curso. Entonces, lo primero que me gustaría conocer es vuestra opinión sobre qué es lo que os gustaría saber del japonés. Porque bueno, mucha gente, en base a las primeras experiencias, no quiere dedicarse a estudiar japonés en serio, simplemente quiere un japonés para sobrevivir y poco más. O sea, lo que viene siendo el japonés de la calle y ya está. Nada de dedicarse a estudiar profundamente ni nada. Y eso, mientras os dejo comentar un poco, me da tiempo a mí a terminar la cena. Winchester Alonso dice que las chicas, claro está, evidentemente lo más importante. Que sí, que sí. Muy bien, Nico. Algo de gramática, dice Ereina. No tengo ni idea más que palabras sueltas, ¿vale? Es un buen comienzo también. The Mystery God dice: mi idea es hacer la beca Vulcanus, así que necesito una buena base. Muy bien. Ponerlo en el currículum, dice Santiago Abascal Calvo. Colmener, pues eso, lo justo para saber algo, porque en tan pocos días no vamos a desarrollar un gran nivel, ¿no? Muy bien, evidentemente Colmener lleva razón. Es una de las cosas que dejaré claras al principio del curso, que no esperéis que en 8 días vais a hablar japonés aquí, nivel N1 Pro. De hecho, recibí uno de los comentarios en un grupo de Facebook de un tipo bastante maleducado, porque al nada más compartir el tema de las clases y demás, lo primero que me dice es que soy un estafador, que estoy vendiendo que la gente va a hablar japonés en 8 días. Y digo, ¿y yo cuando dije eso? Yo dije que iba a dar un curso de 8 días y ya está. O sea, no he dicho nada más. Pero bueno, el que se sienta estafado y cuando llegue el día 6 no podáis hablar japonés a nivel de entender animes sin subtítulos, pues yo lo siento mucho, pero yo no prometí eso en ningún momento. Así que bueno, me resultó bastante curioso. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por aquí uno dice... Jorgenis Valdés dice: yo vivo en Saitama y quiero estudiar para poder comunicarme. Muy bien. Aranashi dice: lo básico para entenderme. Estoy planificando un viaje a Japón y no me gustaría ser un inútil total allí. Sé que no se puede hacer mucho con este tiempo, pero puede sentar las bases para aprender más. Bueno, vale, bien. El bot está volviéndose loco, dice que no tiene... que necesita ayuda, vaya. Algún día necesitaré moderadores más que ese bot. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así, como se pueda. Bien, el contador de Twitch funciona bien. Ya somos 35 en Twitch, 31 en YouTube. Me parece un buen número, ya está. Gracias, The Mystery God. Tips para aprender y recordar silabarios y kanjis. Muy bien, esa es otra de las cosas que veremos también. Muy bien, Saya, no Seiya, perdón. Saya. Rucaceja, yo quiero conocer lolis. Bueno. Martí dice: Rubén friega el suelo. Martí, yo te digo, friega los platos y friégame el baño. Bueno, pues entonces me parece muy bien, vale. Ya tenemos más o menos claras las ideas de para qué quiere cada uno. Uy,
¿Para qué quiere cada uno aprender japonés? Vale. Vice Shocker dice, yo quiero conocer Debu. Bueno, pues si te gustan gorditas o de gorditos no hay ningún problema. Tú puedes hacerlo. Yo confío en ti. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con la introducción al curso. Esta pregunta de por qué queréis estudiar japonés, yo siempre se la he hecho a mis alumnos el primer día de clase. Con lo cual, lo que voy a intentar hacer en este curso es tratar a la audiencia, a vosotros, como si fuerais un ente, solo uno. No os voy a tratar en grupo, porque atender ahora mismo dudas individuales sería muy complicado. Porque sois ciento y la madre, entonces bueno. Lo que sí podéis ir haciendo es, aparte con lo que yo explique aquí en pantalla, en el Discord he publicado ya tanto los libros del Minna no Nihongo que vais a utilizar, que se va a utilizar, como las tablas de hiragana y katakana. Tenéis en el apartado de Nihongo, tenéis que haceros estudiantes, bueno, os leéis un poco las normas y demás. Y tenéis la tabla de hiragana y la tabla de katakana con el orden de trazos y la dirección. Luego entraremos un poquillo en detalle sobre todo esto. Pero bueno, venga, vamos entonces a empezar. Decíamos que lo primero era la introducción al curso, ya lo hemos introducido. Hemos hablado un poquito de lo que iba a ser este curso. Este curso va a ser simplemente para sentar unas pequeñas bases hasta el punto que lleguemos en estos 8 días. No vamos a marcarnos una meta, no vais a tener un N5, no vais a tener un conocimiento muy profundo, pero sí vais a tener unas nociones básicas, ¿vale? Con todo esto, ¿qué vais a conseguir? Yo espero que al menos todos los que sigáis hasta el último día y no sepáis ni de cero, o sea, como si fuera mi madre o mi padre, si trabajáis podéis conseguir por lo menos acabar los 2 silabarios y quedaros con un poquito de tema de la gramática que demos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, os voy a compartir aquí, ahora mismo vamos a abrir... Chun, chun, chun. Oh, se me ve a mí. No se tenía que ver mi cara ahora mismo, pero bueno. Vamos a quitar... Chan, chan, chan. La cámara fuera. Y vamos a poner esto. Pam, pam. Vale. Voy a dejar los comentarios aquí por ahora, ¿vale? Como no parece que molesten, vamos a dejarlo así. Entonces, lo primero que quiero explicar es que evidentemente vamos a aprender japonés. ¿Y cómo se dice japonés en japonés? Porque esto es muy importante. Tú cuando le dices a alguien, bueno, estoy estudiando English, pues esto es lo mismo. Esto que veis aquí abajo significa japonés, ¿vale? Y se lee Nihongo. ¿Tenéis idea de por qué la bandera de Japón es blanca con un círculo rojo aquí en el medio? Vamos a empezar por esa pregunta, a ver si la conocéis. El diseñador era un vago. Me parece correcto. Porque les cocía mucho el ano a los japoneses. El sol naciente, ¿no? Muy bien, pues efectivamente, es un sol. Ahí está. Y eso es lo que significa este primer kanji. El primer kanji que vemos aquí a la izquierda, además de día, significa sol. Luego veremos que para sol hay una palabra, pero bueno. Este kanji significa sol. Y luego veremos un poquito cómo la representación gráfica de este kanji vendría a ser este circulito de aquí, con una raya en el medio que representaría el horizonte, ¿vale? Pero bueno, más adelante. Luego nos metemos en el segundo, que significa libro u origen, ¿vale? En este caso, el país se llama Nihon, Japón, ¿vale? Y supongo que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida eso de Japón, el país del sol naciente. Como decía aquí, mitocondria, sol naciente, respuesta básica, muy bien, perfecto. Pues esto es lo que significa el origen del sol.
¿vale? El origen del sol. Y este último kanji, de aquí, el go, significa idioma. Entonces cualquier idioma va a ser el nombre del país y go. Este sufijo es para cualquier idioma. Entonces si yo digo España, España se dice Spain, ¿vale? Entonces español sería supengo. Hasta ahí una base muy básica. Si yo digo Francia, decimos furansugo. Francés. Francia furansu más go. Hay pequeñas variantes, también os voy a decir. A ver si os pilláis esta. Por ejemplo, el idioma de Inglaterra, de Reino Unido, sería eigo, ¿vale? No me voy a meter en eso porque es una historia de kanjis. Pero si os dijera, por ejemplo, que Perú. Perú se dice Perú. ¿Cómo sería el idioma de Perú? Peruviangu, Perugo, Perugo. Pues habéis fallado todos, excepto Ereina, supengo, efectivamente. Esta es la primera troleada del curso, lo siento. El idioma es español, no hay peruano. Entonces no podéis cambiarlo. Igual que el idioma de Estados Unidos no puede ser Americago, sería Ego. Y así pues con el resto de países que evidentemente tienen su propio idioma, aunque otros países compartan el idioma. Por ejemplo, Bélgica no sería Berlingo, sería ¿qué sería? ¿Qué idioma se habla en Bélgica? Por ahí dicen Spaingo. No, Spaingo no. Igual en alguna región de Bélgica se habla Cataroniago. Creo que todavía seguía por allí Puigdemont, no sé. Colmener dice Feruchungo. Belga. Verás tú que ahora me he colado yo y mi ignorancia. Bélgica. Juraría que se hablaba francés. No sabía que Bélgica tuviera idioma propio. Espérate. Que ahora voy a aprender en este curso. Idiomas oficiales: neerlandés, francés y alemán. Lo siento. En Bélgica no hay belga. El idioma belga no existe. Es francés, alemán y neerlandés. Estaba en lo cierto yo. La idea era que respondierais furansugo, ¿vale? Que es lo que bueno, lo que la mayoría conoce. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. El siguiente punto es esta cantidad de garabatos que veis aquí, esta cantidad de garabatos que veis aquí y esta cantidad de garabatos que veis aquí. Bueno, vamos a empezar por el principio. El principio de todo está aquí. Los kanji. Los kanji son ideogramas chinos, ¿vale? ¿Qué representan? Pues representan ideas, conceptos, cosas que de primeras, de cara para un occidental, no tiene una comparativa más similar que, por ejemplo, los lexemas de las palabras, ¿vale? Es una de las cosas en las que lo podemos utilizar. En japonés hablo, por supuesto, no en chino. En chino es otra historia. En japonés, los kanji se utilizan para representar palabras, para representar sentimientos, para representar cosas, para representar la parte de la raíz de la palabra y así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Cuando el japonés, antes de que fuera japonés como hoy en día lo conocemos, empezó todo en la vieja China. Y ahora empieza el cuento del abuelito Batallitas, veréis. Hace como tropocientos mil millones de años,
un chino se separó de China porque se llevaba mal con su otro hermano, que era el chino. Y así es como se dice que empezaron a hacer los japoneses, ¿vale? El caso es que se distanció, se fue a una isla y bueno, pues no tenían nada mejor que hacer que decidieron inventar su propio idioma. Pero claro, hablaban, pero no tenían sistema de escritura. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues desde la península de Corea, que los chinos ya andaban también trasteando por ahí, decidieron introducir el chino. Y decidieron introducir los kanjis chinos por ahí. Pero claro, en Japón ya se hablaban cosas. Y dijeron, pues hostia, ¿qué vamos a hacer entonces para poder adaptar nuestro sistema de comunicación a esto que nos están proponiendo como escritura? Y dijeron, bueno, pues verás, vamos a hacerlo muy sencillo. Y dijeron, cogemos los kanji que tenemos aquí, estas letras chinas raras, y vamos a ir transformándolas. Entonces, de unos kanji que se pronunciaban de una manera similar a la fonética que tenían en Japón por aquel entonces, empezaron a hacer esto de aquí arriba. ¿Veis que aquí está todo dividido? Bueno, pues la parte de arriba sería el manjō gana, ¿vale? Son kanji que toman la representación al final en el hiragana y aquí en el katakana que conocemos hoy en día, ¿vale? Entonces, el manjō gana eran los caracteres chinos como tal para representar los sonidos japoneses. Y esto fue allá en el siglo VI, si mal no recuerdo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que bueno, los japoneses ya sabéis que son muy vagos y dicen, no, aquí hay que simplificar las cosas. Y como por aquel entonces el chino simplificado todavía no se llevaba, pues dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar estos dibujitos de aquí arriba y los vamos a hacer un poco más sencillos. Vamos a hacerlos estos rojos de aquí. Entonces, el manjō gana pasó a cambiarse al hentai gana, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros conocéis la palabra hentai y no en el sentido que tiene que ser. En este sentido es algo totalmente distinto, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que vosotros pensáis. Entonces estos son los kanas raros, ¿vale? Luego explicaré un poquito qué son los kanas. Los kanas vendría a ser, bueno, lo simplifico ahora. Los kanas vendría a ser cada uno de las letras, por así decirlo, ¿vale? Entonces esto rojo es lo que conocemos como el hentai gana. Finalmente, no me acuerdo exactamente en qué año fue. Creo que fue en el 800 y algo. No estoy seguro. Época Heian, me parece, no me acuerdo. Bueno, da igual, soy muy malo para las fechas. La verdad es que cuando estudiaba historia se me daba como el culo. El caso es que finalmente de todo este manjō gana que teníamos aquí y aquí, acabaron evolucionando a lo que hoy en día conocemos como hiragana, que sería esta de aquí, esta línea de aquí, la última, y aquí a lo que sería el katakana, ¿vale? ¿Cómo evolucionaron y por qué? Pues el por qué ya lo sabéis, por simplicidad, o sea, por simplificar la escritura. Ahora, ¿quién se ocupó de cada uno? Pues bueno, como veis por aquí, el hiragana predominan muchísimas líneas curvas. No hay ni un trazo recto, salvo este. Y aún así, tiene una curva aquí arriba. Pues este silabario, allá tantos años atrás, y tan machistas que son los japoneses y su cultura, fue inventado por una mujer. Esto fue hecho por una mujer. Y sin embargo, el katakana fue creado por monjes budistas. Me parece que era budistas o sintoístas, creo que budistas. Es decir, las líneas aquí rectas que predominan, que lo podéis ver muy claro, o sea, el trazo es muy tosco, fueron creadas por hombres. Y sin embargo, estas más bonitas, por mujeres. Un punto muy a favor para darles una hostia psicológica a la cultura japonesa. Entonces, bueno, vamos a retroceder aquí y aquí vemos lo que es el hiragana.
toda esta amalgama de cosas... Por cierto, este Wii y este WE, después de la Segunda Guerra Mundial, se dejaron de utilizar. Y también había por aquí un Y, antiguamente, que también se dejó de utilizar. Hoy en día todavía quedan algunas trazas de este Y, y lo podéis ver en la moneda de Japón. La moneda de Japón, a ver quién la sabe, porque hay gente que se lía con la china y hay gente que se lía también con la coreana. ¿Quién me puede decir la moneda de Japón? Muy bien, señor Santiago Abascal. El primero. Eso es. Es el yen. Pero no tenemos ningún sonido con Y. ¿Por qué? Porque desapareció. Perdonad. Ese sonido desapareció. Y hoy en día lo podemos ver en trazas como por ejemplo la moneda, o lo podemos ver por ejemplo la marca de cerveza en Yebisu, en la zona del sur de Tokio, que hoy en día se conoce como Ebisu. Antiguamente era Yebisu. Ese Y se modificó y pasó a ser una E. Simplemente una E. Por eso, hoy en día, y en japonés, la moneda se dice en, no se dice yen. Cuando quieres decir yen en japonés, simplemente es en. Esa es una de las modificaciones que sufrió el idioma. Ha pasado por muchísimas. De hecho, hoy en día el japonés es lo que es gracias al Kansai Ben, al dialecto de Kansai. Y de eso tengo un vídeo hablando sobre... ¡Buah! Los fallos del directo. Y sobre eso tengo un vídeo en el que hablo sobre... Joder, no sé hablar, soy idiota. Bueno, me entendisteis. Que tengo un vídeo hablando sobre eso en el canal de YouTube, que podéis buscarlo perfectamente. Tengo que decir, voy a parar un segundo, tengo que decir que esta es la primera vez que tengo tanto número ahí y me está poniendo nervioso. Es la primera vez que me pongo nervioso hablando en un puto directo y creo que es por la cantidad de gente que hay. Pero bueno. Mira, Ereina hace una muy buena pregunta. Y es sobre el tema de los plurales. Y es que en japonés, generalmente... Ojo a esto, generalmente no hay plural, no hay. Así que se dice un en o tropocientos mil en o lo que quieras, ¿vale? Y digo que generalmente porque realmente sí que lo hay. Hay palabras que denotan el plural, ¿vale? Pero es un caso un poco especial, ¿vale? No nos vamos a meter en eso porque no es tema ahora mismo para ello. Lo que sí quiero que os quede claro es que siempre, y esto sí es un siempre, siempre que veáis cualquier cosa que diga que en japonés siempre o nunca, no os lo creáis, ¿vale? No os lo creáis porque es un idioma que tiene muchísimas excepciones y trolea muchísimo. Es un idioma que trolea muchísimo, ¿vale? Así que venga, vamos a continuar. Esta tabla que veis aquí en pantalla, la del hiragana como decía, se utiliza principalmente para palabras japonesas, ¿vale? Cualquier palabra japonesa que queráis escribir, la podéis escribir con esto. Evidentemente, hay unas modificaciones a los sonidos y en la escritura también, porque hay que añadirles cosas y demás. Pero no nos vamos a meter en eso ahora mismo, ¿vale? Vamos a pasar de esta y vamos a pasar al katakana. ¿El katakana para qué se utiliza? Pues el katakana tiene muchos usos, ¿vale? Las palabras extranjeras principalmente se escriben con esto. Pero hay palabras japonesas que también se escriben en katakana. ¿Cómo y por qué? Pues porque vienen de idiomas extranjeros o bien porque queremos resaltar una palabra. Sí, una palabra que sea genuinamente japonesa, es decir, una Yamato Kotoba, podemos señalarla como si fuera negrita, cursiva o darle un efecto mucho más guay, escribiéndola en katakana. Porque queremos que la persona que lo lea destaque, para esa persona que destaque,
que le destaque y diga, uy, ¿por qué? Y luego, bueno, pues tiene otros muchos usos, como por ejemplo para algunas onomatopeyas y cosas así, ¿vale? Entonces, palabras extranjeras, resaltar palabras japonesas, onomatopeyas, y por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿vale? En esto, evidentemente, también el wi y el we quedan obsoletos. Y además, el wo. Pero tampoco vamos a meternos demasiado en detalle ahora porque no es lo que nos interesa. Vamos a pasar a hablar entonces ahora de los kanji. Los kanji habíamos dicho antes que eran letras chinas. Es que directamente este kanji significa letra y esto es para referirse a todo lo chino. Mirad cuántos kanjis hay. Kanjis de nivel 1, 80 caracteres. ¿Sabéis quién se tiene que aprender eso? Los desgraciados. Muy bien, de Mystery God. Los niños de primero de primaria. No. Aranasi dice los párvulos, no, por Dios. No os motivéis tanto que no van tan avanzados. De hecho, ya sufren bastante los pobrecillos para escribir hiragana y demás. De hecho, katakana lo aprenden mucho más tarde. Esto es algo que no he comentado, pero bueno. Primero aprenden hiragana, luego aprenden kanji y van aprendiendo katakana. Es decir, niños de 6 años se tienen que aprender eso que veis ahí en pantalla. Durante todo el curso, evidentemente. ¿Vale? La gracia de los kanji... ¿Alguno sabría decirme cuántos kanji hay oficialmente? A ver si alguno sabéis la cifra, sin buscar en Google. Más o menos, así a ojo. Muy bien. Mamandurria dice alrededor de 3000. Pues sí, efectivamente. En japonés, alrededor de 3000. Por suerte, ¿vale? Para los estudiantes, solamente tenemos que estudiar unos 2100 y pico. ¿Vale? De los 2100 y pico, se supone que son los kanjis oficiales que se tienen que conocer, ¿vale? No nos vamos a meter en el nombre, de que si yo kanji y demás, eso no importa. Bueno, vaya. Santiago Abascal ha sido el alumno aplicado. 2136 kanji de uso común. La hostia. Muy bien, pues ya está. Ahí tenéis la cifra exacta. De ahí hasta los 3000 y pico, 5000, lo que queráis contar, esos kanji que restan necesitan llevar furigana. ¿Y qué es el furigana? Habíamos visto antes uno de los silabarios que se llamaba hiragana, otro katakana, gentaigana, manjogana, mucha gana, hay por ahí. Bueno, pues el furigana sería el pequeño hiragana que nos ayuda a leer un kanji. Por ejemplo, vosotros veis este kanji de aquí abajo, este de aquí de la izquierda, que es muy fácil. Pero bueno, quizás alguien no sepa leerlo. Muchos podéis no saber leerlo. Y decís, ¿y eso qué diantre será? Se parece a este de aquí arriba. Pero tiene una raya aquí. Es un poco distinto. Bueno, entonces para leerlo, lo que le ponemos es encima la lectura que hemos visto antes, aquí, en hiragana. Cogeríamos esta letra de aquí y cogeríamos esta letra de aquí, nu. Y de esa forma le diríamos, vale, esto se lee inu. No tengo ni idea de lo que significa, pero se lee inu. Y puedo leerlo. Y esta es una de las cosas que os va a pasar con el japonés. Cuando empecéis a estudiar japonés, conocéis los silabarios. Practicáis palabras. Y decís, hostia, puedo leer. Esto es la hostia. Si tienes una buena fonética, si has estudiado buena fonética, que nos meteremos luego en ello, dices, puedo leer un montón de cosas, puedo leer textos. Puedo coger y leerle un libro a alguien, a un japonés, o a una persona que entienda japonés, a una velocidad más o menos normal, esperemos, y podréis leer y esa persona os entenderá. El problema es que vosotros no vais a entender lo que estáis leyendo. Vais a poder leerlo, pero no lo vais a entender. Esa es una de las partes divertidas que tiene este idioma. Y por aquí, como estáis comentando, sí, inu es perro. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué más?
Como os comentaba, pues esto pues lo estudian los niños de primaria, de primero de primaria. Luego en segundo de primaria pues se tienen que aprender 160 kanji más estos 80 anteriores. En tercero pues tienen que aprenderse los 240 creo que eran, 240 de tercero, 160 de segundo más los 80 de primero. Y así van aumentando y repasando, aumentando y repasando. Y utilizando tanto los nuevos como los viejos para formar nuevas palabras. Y diréis, pues se tienen que volver locos, ¿no? Pues sí, un poco, la verdad. Por eso hacen muchísimos ejercicios, muchísimos. Y escribir a mano, mientras están en la etapa escolar, es muy importante. Para poder estudiar, hay que escribirlos a mano. El problema viene cuando dejan de estudiar. Y cuando son japoneses ya mayores, han dejado de estudiar, han salido de la universidad, y les mandas a escribir kanji. Evidentemente estos kanji sí los pueden escribir. Ahora mándales a escribir una palabra mucho más compleja y ya dudarán. Y no os creáis que lo saben escribir. Su capacidad de escritura puede ser perfectamente inferior a la de un extranjero. La lectura muy probablemente la dominen. Eso no hay duda. Quizás tengan problemas para identificar algún kanji. Yo he visto casos en los que sí, evidentemente no podían leer. Y se quedaban, mierda, no puedo leerlo. Y se quedaban frustrados, evidentemente, como japoneses. Pues les frustraba. Pero, bueno, ya sabéis, depende de la gente. Cada persona es un mundo. Vamos a pasar a lo siguiente. A ver. Porque tanto hablar de los kanji, vamos a ver cómo funciona un kanji. Porque cuando queréis buscar un kanji en un diccionario, veáis un kanji, tenéis que saber a qué ateneros. Entonces, un kanji, lo primero que os voy a hablar es que tiene dos tipos de lecturas. Dos tipos de lecturas que no quiere decir dos lecturas, ¿vale? En este caso hemos escogido un kanji bastante sencillo. Hemos escogido el kanji de agua. Y tiene dos lecturas. La lectura onyomi, que vendría a ser la lectura que viene del chino, no es exactamente igual, ¿vale? Imaginaros que por aquel entonces pues los japoneses estaban un poco sordos y cuando un chino decía, por ejemplo, shui, pues ellos escuchaban sui y así se quedó. Es una tontería, pero es que es la mejor forma que ayuda a aprenderse esto, la verdad. Pero claro, para los japoneses en su día, ellos no decían agua diciendo ni shui ni sui. Ellos decían mizu. Entonces conservan otro tipo de lectura, que es la lectura kun, ¿vale? La lectura kun, al ser japonesa, veis que está escrito en hiragana. El formato aquí, recordáis las curvas y demás. Sin embargo, esto viene de China. Así que tienen las formas muy rectas, porque es extranjero o está utilizando katakana. ¿Qué más vemos por aquí? Mirad. Uy, que le doy una hostia a la bandeja. Esto que veis por aquí, número de orden en el KAC, no os interesa para nada, porque esto, bueno, es de un libro específico. Ya está, no tiene más. Pero esto de aquí ya sí nos interesa. Radical. Hay kanjis que son muy grandes, como veis por aquí, por ejemplo, este de aquí abajo, este de aquí del segundo, del miércoles, es muy grande, tiene muchísimos trazos. Ahí probablemente una persona que está iniciándose ahora diga, hostia, qué lío, no veo nada. A ver qué hago para escribir eso. Y empiezas a escribir rayas y no acabas. El radical es la base de todo kanji, ¿vale? Entonces, este kanji lo podemos hacer con varios más pequeños. ¿Veis esto de aquí de la izquierda? ¿Os resulta familiar? Luego esto de aquí arriba, que parece una E invertida, si retrocedemos a aquí, podéis verlo aquí. Son cachitos más pequeños. Opa, siguiente. Son cachitos más pequeños que nos vamos a ir encontrando. Y de esa forma podemos ir desglosando un kanji muy grande en varios más pequeños. Ya que estamos hablando de este, os voy a contar una anécdota, ¿vale?
Vamos a cambiar un momento de pantalla. A ver si lo puedo mover. Aquí, sí. Y ahora os debería de poder sacar la tablet. Querida tablet, ¿estás lista? Sí. Vale. Me lo he currado un huevo, ¿eh? Para poder sacaros la tablet en pantalla. A ver. Decíamos que teníamos este kanji, ¿vale? A ver si lo puedo escribir aquí de manera... Tenemos esto de aquí, ¿vale? Acordaros. Uy, que no puedo mover el ratón. Esto de aquí. Bueno. Y esto decíamos que lo desglosábamos en esto y en esto. Vale. Este kanji de aquí, esto que veis aquí, antiguamente se escribía así. Vaya, disculpad, estoy haciéndolo con la mano en el aire y cuesta más. Bueno, ese kanji se hacía así, ¿vale? Evidentemente eran dos, así que no nos lo vamos a saltar. Venga. Y esto de aquí rodea así. Y eso de ahí significa alas. Entonces, para aprenderte esto, yo en su día decía las alas, esto de aquí, ¿vale? De los pájaros, porque sí, brillan con la luz del sol. Y así era como te aprendías a desfragmentar el kanji de día de la semana de esta forma. Y es un pequeño truco que te puede servir a la hora de aprenderte un kanji muy complejo, que en realidad este no tiene nada de complejo, pero cuando empiezas, pues sí que es complejo. Entonces, pequeños trucos, contando esas historias y esas cosas, nos facilita mucho el aprendizaje. Pero vamos a volver aquí. Ereina pregunta, ¿todo eso es día de la semana? Estos tres kanji juntos es miércoles. Este yobi es para hablar de los días de la semana. Lo que cambia es el primero, dependiendo del día de la semana. En este caso, es el día de la semana de sui, de agua. También veremos algo que pasa en español y otros idiomas, ¿vale? Los planetas y los días de la semana están relacionados. En este caso, Suisei sería Mercurio. Entonces, el día de la semana del agua o de Mercurio, pues es el miércoles. Suiyobi, Suisei, así. Y así pasaría con todos los días de la semana, ¿vale? Pasa también en inglés, en español y en más idiomas. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Decíamos, entonces el radical es para desglosar un kanji grande en más pequeños. ¿Qué vemos aquí? Número de trazos, 4. O sea, me estás diciendo que si yo tengo este kanji que vemos aquí y yo quiero dibujarlo, quiero escribirlo, no puedo coger y hacer algo tal que así. Mirad, chun 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 chun. Hice un cuadrado y ahora le pongo una raya. ¿Cuántos trazos he hecho? 2. Ok. ¿Está bien el kanji? No. La verdad es que no. O sea, habrá mucha gente que lo pueda escribir así, pero eso no es escribir. Ahí estás dibujando garabatos. No estás haciendo el kanji. Yo personalmente soy muy tiquismiquis con mis alumnos en ese sentido. Y a la hora de escribir, pues hay que seguir unas reglas. Porque los kanji tienen unas reglas. Esa es la gracia. Entonces, hacemos primero por aquí, luego así, después aquí y después aquí. Y ya está. Y no hay más. Y ahí tenéis todos los trazos. Pues ¿qué pasa? Que en este caso, para hacer sui, bueno, vamos a hacerlo aquí al lado, habíamos dicho 4 trazos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y ya está. Lo tenemos aquí. 4 trazos y estaría perfecto, no hay ningún problema.
El trazo también os digo que lo que he hecho aquí está mal. Si vierais cómo tengo la tableta ahora mismo, es un milagro que puedo escribir. Por ejemplo, esta parte de aquí no tendría que haber subido para arriba, tendría que haber acabado ahí. Mirad lo que estoy haciendo. Estoy borrando un cacho del kanji para arreglarlo. No, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Cuando escribís mal un kanji, hay que coger y hacer esto. Borrarlo entero. Y no queda otra. Y vuelves a empezar y lo haces entero hasta que te quede bien. No hay más. También os digo que si estáis haciendo un examen, pues daros por jodidos y ya está. O sea, lo hacéis como podáis y ya está. Pero bueno, en teoría habría que hacerlo muy bien, ¿vale? ¿Alguien está preguntando? Xiaomi Android, a mí no se me ve en YouTube, ¿a vosotros sí? Yo estoy viendo, estoy revisando el directo y no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Otra de las cosas que vemos aquí es el grado de la escuela en la que se estudia. En este caso habíamos visto que era nivel 1, primero de primaria y demás. Bueno, el resto de cosas que vemos aquí tampoco tienen mucha más miga, como se suele decir. Hay kanjis que, bueno, que tenían una forma antigua de escribirse, como el que os presentaba antes de las alas, esto de aquí. Y esto, pues, por si tuvierais que consultar algún diccionario en papel, que no os lo recomiendo en la vida. Hoy en día tenemos diccionarios electrónicos y vale mucho más tirar de eso. Y luego, pues nada, aquí tenemos palabras de ejemplo, las que vemos el kanji, con sus diferentes lecturas, según la palabra y demás. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos diferenciar en una palabra cuándo se va a leer de una forma o se va a leer de otra? Y aquí viene la otra parte graciosa del idioma. Y es que no lo podéis saber. Porque la combinación de entre kanjis, entre kunyomi y onyomi, no tiene una regla. O sea, normalmente os podría decir un truco, y es que el 90% a lo mejor, el 90% de las veces, cuando un kanji va pegado a otro kanji, la lectura va a ser onyomi. Cuando un kanji va pegado a hiragana, la lectura va a ser kunyomi. Pero no siempre va a ser así. Como podéis ver aquí hay dos kanji. Esto tendría que leerse sui. Y sin embargo, mirad. Está esto de aquí, la lectura kunyomi. Dice amamizu. No cumple la regla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando estudiáis kanji, no podéis estudiar el kanji y ya está. Tenéis que estudiar palabras. Si estudiáis palabras, no hay ningún problema, porque vais a saber cómo se lee en esa palabra. Estudiar un kanji de por sí solo no tiene sentido. El único sentido que puede tener es, vale, sé escribir el kanji. Vale, ¿y qué? ¿Qué consigues con eso? Nada. Lo que te interesa al fin y al cabo es obtener vocabulario. Para obtener vocabulario necesitas estudiar todas las palabras. Entonces buscas con ese kanji 3-4 palabras, las que te interesen en ese momento, y estudias palabras. Y estudias caso por caso. Quizás, si vemos las 4 primeras palabras, por así decirlo, venga, no hay ningún problema, hemos estudiado las 4 o 5 palabras, ya está. Pero de repente pues nos da por, yo que sé, algún día tenemos que leer esta penúltima de aquí, Haisui, y no tenemos ni idea ni de esto ni de esto. Pues estamos jodidos. Pues en ese momento será cuando tengas que estudiar esa palabra. Y ya está. Normalmente todos los libros de kanji te suelen venir con palabras para estudiar. Si tenéis un libro de kanji y no viene con palabras, últimamente dicen que los libros arden muy bien, así que podéis hacerlo, o para calzar una mesa. Santiago Abascal Calvo, ¿habrá pausa para poder ir a Haisuyar? Hostia, qué buena. Muy buen chiste.
Me he reído, cabrón. Haremos una pausa ahora en breve, porque vamos a terminar de hablar de todo esto. Y podemos dar paso un poquito a lo que viene siendo el estudio de los silabarios. Antes de eso, os comentaré antes alguna anécdota más de los kanji. Y con eso pues daremos terminado este apartado. Uy, ¿qué ha pasado? Vale, esto sí, no hay ningún problema. Vale. Os contaré un par de anécdotas más de los kanji. Y podremos descansar un poquito. Responderemos preguntas y demás. Bueno, antes os había dicho que los kanji pues se habían originado en China, ¿vale? Todo esto fue pues hace unos 5000 años, ¿vale? Pues se inventó este tipo de escritura basada en dibujos y, como os había comentado, pues representaban conceptos materiales o abstractos, ¿vale? Y es que no es raro encontrarse este tipo de escritura en la historia de la humanidad. Bueno, ya sabéis que los egipcios pues también tenían lo suyo y bueno, pues los chinos tuvieron el suyo. Lo curioso es que hasta el día de hoy perduren. A mí me parece, como dato histórico, un hecho bastante relevante, la verdad. Y en China, a diferencia de Japón, solamente tienen un sonido. Un sonido, un significado. Ya está. Pero también os digo, estudiar chino es mucho más complejo. Tienen muchísimos más. ¿Vale? Probablemente cuando los inventaron hace 5000 años, no tenían la misma forma que tenían ahora. Probablemente pasaron por muchas modificaciones, como pasó lo mismo con el hiragana. El hiragana pasó por modificaciones que vimos antes. Y bueno, pues habíamos visto que más o menos en el siglo IV llegaron a Japón a través de Corea. Y habíamos visto que tenían dos tipos de lecturas, kunyomi y onyomi. Recordadlo, ¿vale? ¿Por qué os cuento ahora todo esto? Pues principalmente porque yo supongo que en España todos conocéis los típicos restaurantes chinos. Por ejemplo, yo recuerdo en Asturias un buffet libre que se llama Fujiyama, ¿vale? Para todos. Leído correctamente sería Fujiyama, ¿vale? Pero bueno. Bueno, leído correctamente no sería ni eso siquiera, pero vale, vamos a dejarlo en Fujiyama. El caso es que todos habréis oído hablar del monte Fuji en Japón, ¿verdad? Pues lamento deciros que todos los que digáis Fujiyama, para cualquier montaña en Japón no se le llama, a pesar de que el kanji sea llama, se ha de leer san. Y esto viene a colación de que me cabrea un montón cada vez que alguien dice Fujiyama. Entonces, cada vez que tengáis que nombrar algún monte de Japón, recordadlo siempre. Esto es un truquito que os ayudará seguro en cualquier examen de japonés que hagáis de nivel básico. Es un must a recordar, ¿vale? Montañas, siempre san. No olvidéis, por favor. Empezad a decir Fuji-san, no Fujiyama, ¿vale? Gracias. Y nada, con esto, ¿qué más os cuento de los kanji para terminar? Los kanji son complejos, ¿vale? Son difíciles. No es algo que sea fácil. Lleva mucho tiempo. Lleva mucha práctica, ¿vale? No es algo que os tengáis que quitar en 2 días. Yo cuando empecé a estudiar japonés dije, venga, hiragana, venga, katakana, siguiente, kanji, ya me sé 80 kanji, venga, los siguientes. Hostia, espérate, ahora 160. Uf, ¿cuántos kanjis hay? Me puse a investigar y dije, ¿cómo? ¿3000? Espérate, que me tengo que estudiar 2100. No, espérate, no, esto no puede ser. Y dije, bastó. Y a partir de ahí empecé a meterme en gramática. Entonces no os saturéis. No os saturéis estudiando. Cuando empecéis,
Empezad con hiragana. Cuando controléis hiragana, pasamos a katakana. Cuando pasemos de katakana, pasad directamente a la gramática. No os metéis en kanji. Vuestra cabeza tiene que asimilar primero los 2 silabarios que os acabáis de meter, y tienen que durar. Y tiene que pasar un buen tiempo hasta que adaptéis la cabeza a escribir y pensar en cómo hacer todo eso de manera mecánica. Entonces, a partir de ahí es cuando yo sugeriría estudiar kanji. ¿Cuántos hay en total? Pues hay alrededor de 40 y pico mil, 50.000. Evidentemente, habíamos dicho que no se utilizaban todos esos. Por ahí alguien había dicho que alrededor de 3.000. Y sí, quitando los que tienes que estudiar en el colegio, que son 2.100 y pico, que son los yo kanji, kanji de uso común, el resto vamos a tener el furigana para leerlo. Así que mucha paciencia, ¿vale? Con este idioma. No os saturéis, porque puede quemar y desgastar muchísimo. Aranashi dice, ¿saber gramática ayuda para saber kanjis? Pues para lo que te puede servir es para poder estudiar haciendo oraciones, utilizando esos kanji y ponerles un contexto. Si les pones un contexto, cualquier palabra en un contexto te va a entrar mejor. ¿Hasta qué hora dura? Hasta las 16. Dicen, no, todavía nos queda una hora más. Vamos a descansar en 3 minutos, no os preocupéis. Van a ser 2 horas. Pero vamos a descansar en 3 minutos un poquito. Os dejaré un poquito de relax y continuamos, ¿vale? Y yo sé que esta clase es muy de hablar, no vamos a hacer mucho porque es una introducción, como bien estáis viendo. Pero la segunda parte la haremos un poquito más de práctica. Yo no os voy a poder ver vuestros trazos, evidentemente, pero sí os voy a dar algunos tips. Y os voy a explicar cómo trabajar con hiragana y katakana. Y os quedará de deberes para el próximo día. Lo óptimo sería que ya supierais hiragana y katakana para lo que vamos a empezar a partir de mañana, que va a ser la gramática. Como muchos no lo sabréis, pues os tocará meteros caña lo que podáis y poco más. Pero no os saturéis, de verdad. No os saturéis porque, aunque esto es un curso express, vosotros llevadlo a vuestro ritmo. Podéis disfrutar de los vídeos y podéis volver a verlos en cualquier momento. Van a estar subidos otra vez. Van a estar resubidos en YouTube, así que no os preocupéis, ¿vale? ¿De cuánto el descanso? De unos 5 minutos. Así me da tiempo a mí a terminar los últimos bocados de mi cena y me da tiempo a leer un poco de los comentarios mientras descansamos, y descanso un poquito también la voz, ¿vale? El PowerPoint no lo pasaré, simplemente podréis estudiar los kanas que están subidos en el Discord. Y si no, pues con que pongáis en Google tabla hiragana, tabla katakana, vais a encontrarla segurísimo. Buscáis la que tenga el orden de trazos y la dirección, y la vais a encontrar sin ningún problema. Este tipo de material lo encontráis muy fácil en internet. Y con esto, pues me parece que terminamos, porque a partir de ahora, sí, ya empezaría otra cosa. Y con esto se va, así. Así que venga, vamos a respirar un poquito, vamos a tomar aire y vamos a aguantar 5 minutos. Voy a silenciar el micrófono y termino de comer, chicos. Nos vemos en breve. Continuamos en 5 minutos.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Perdonad por el retrasito. Muy bien, pues por aquí comentabais que los comentarios empezaban a molestar porque claro, bueno, la pantalla durante la presentación estaba en blanco y bueno, sí. Lo siento por esa parte, no he podido dividir de otra forma para poder hacer la presentación aquí. Y bueno, ahora me vais a ver a mí. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Piu. Aquí. Muy bien. Ahora... a ver cómo me coloco. Bueno, lo podremos dejar así. Control Z. Seleccionamos de nuevo todo. Y que crezca hasta aquí. ¡Chum! Sí. Vale, así. De esta forma podéis ver la tabla perfectamente. Y me veis a mí. Vale. Me gustaría poder escribir en la parte de aquí arriba, pero no va a ser posible. Voy a tener que sacar esto. Y voy a tener que encoger esto para ponerlo aquí arriba. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Así. Sería muy pequeño, a ver. Ah, se ve bien, vale. Cualquier cosa que pinte aquí se ve bien, vale. Tiene un buen tamaño. Bueno, lo primero. Para los que estéis en Discord, pues podéis ir al apartado de material didáctico y ahí está tanto la tabla de hiragana como la tabla de katakana, ¿vale? Para el directo de hoy no vamos a utilizar los libros del Minano Nihongo ni nada, pero si lo queréis ir descargando, pues lo tenéis ahí sin ningún tipo de problema. Si queréis ir comentando también los directos, pues podéis ir a los canales de voz. Y bueno, igual es mucho jaleo si estáis metidos en el canal de voz mientras yo estoy aquí hablando entre vosotros, pero bueno, lo tenéis disponible. El que lo quiera hacer, podéis hacerlo. Bueno. Cuando tenemos que aprender hiragana, lo primero que tenemos es una tabla muy grande y que no sabemos por dónde cogerla, ¿vale? Entonces, para poder empezar por algún sitio, vamos a empezar por las vocales. Las vocales son las que están más arriba a la derecha. A ver, sí, eso de ahí. Que se vea bien en el vídeo. Empezaríamos con las vocales, ¿vale? Como veis, en el archivo este que os dejé yo ahí, tenéis señalado tanto la dirección como el orden. Es decir, una A no puedes hacerla tal que... Que me perdonen. Tal que así. Por muy bonita que quede, no lo puedes hacer al revés. Tienes que coger primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. Y así sí. ¿Vale? Así es como hay que seguir cada una de las letras. ¿Vale? ¿Cuál es el secreto? Cuando empiezas de cero, repetición. Y no os queda otra. Ahora mismo no tengo aquí mis libretas de cuando empecé. Pero cualquiera de mis alumnos, yo siempre se las he enseñado. He dicho, mira, una libreta mítica de estas de cuadros, de las que vas a los chinos y te trae la de Dios de hojas, entera, llena de kanas, de hiragana, katakana, kanji y mierdas así, entera, de las grandes. Con lo cual, si tú necesitas repetir 27 veces la misma letra para que te entre en la cabeza, repite las 27. Si tú necesitas 49, pues haz las 49, las que sean. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues bueno, lo primero,
que os compréis una libreta de cuadros. No de rayas, de cuadros, ¿vale? Cogéis la libreta y la ponéis así, en vertical. Y hacéis una raya, dos rayas, la misma letra. Es decir, cogéis la A y hacéis A, así. A. Y la siguiente. I. Dos rayas. Dos líneas, perdón. Después, U. Dos líneas. Así. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Evidentemente, ¿cuál es el tamaño? Porque no es lo mismo coger y hacer una E así. Ya está, ya acabé. Dos Es. No. Esa no es la intención, ¿vale? Ahora os explico. Déjame poner bien la tablet, así en horizontal, que se ve mucho más bonita. Normalmente las libretas de cuadros vienen tal que así, ¿vale? Y vienen con... Me permitís que haga una cuadrícula de mierda, pero bueno, para que se entienda, cogéis 4 cuadros, ¿vale? Lo que sería esto, ¿vale? Y en esos 4 cuadros, vamos a hacerlo aquí un poco más visual, ahí os tiene que entrar una letra, ¿vale? Entonces, hacemos horizontal, vertical y tal que así. Uy, me ha quedado un poco fea. No pasa nada. Dejamos estos dos cuadros de espacio y pasamos al siguiente cuadro. En el siguiente... Ay, claro, no quería que se hiciera eso. Bueno, cogemos el siguiente cuadro y en el siguiente cuadro volvemos a hacer la misma letra. Cogemos pum, pum, pum. Bueno, esta me ha quedado un poco mejor, tal. Y así vais practicando, ¿vale? Esa es la base. La repetición. Sin miedo, o sea, repetir y repetir y repetir. Y os acabarán quedando. Entonces, cuando acabáis una columna. Vamos a borrar. Acabáis una columna. Y decís, bueno, pues tenemos A, I, U, E, O. Vale, ya las tenemos. Y vuelves a repetir. A, I, U, E, O. Vale. ¿Qué podéis hacer a continuación? Pues a continuación, normalmente lo que yo hago con mis alumnos es decirles palabras. En vuestro caso, si sois autodidactas, pues no vais a conocer palabras. Tenéis dos hándicaps muy grandes. Estáis solos y no tenéis palabras. Pero luego os dejaré un libro en el que podéis practicar esto, con palabras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para poder practicar y que os entre cualquier cosa, os lo dije antes, para practicar kanji, practicad palabras. Para que la gramática y el vocabulario entren, practicad con frases y palabras. Es lo mejor que podéis hacer. Si estudiáis solamente la palabra, no os va a entrar. O sea, a menos que tengáis una memoria fotográfica de la hostia, es muy difícil que podáis memorizarlo. En cambio, si utilizáis la lógica, a la mayoría de la gente le entra mejor. Vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos esto y vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Diríamos, por ejemplo, ¿quién sabe decir arriba en japonés? A ver quién me lo puede decir. Chen, 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 chen. Aliva. No, eso es chino. ¿No sabéis? ¿No sabéis? Spectre casi lo consigue. Ha jugado muy bien sus cartas. Sabe que tiene que ser con dos vocales, porque estamos haciendo la palabra con dos vocales. Muy bien. Cortesía de Google Translator.
Muy bien, Ana, muy bien. Ue, efectivamente. Entonces, ue, este kanji que tenemos aquí, podéis escribirlo así. Hacéis u, e. Y ya está. Y así os va a entrar la práctica de estas dos vocales y aprendéis una palabra, aprendéis arriba. Por ejemplo, una mucho más sencilla, amor. Y coincide en chino. A ver quién la sabe. Muy bien, Spectre. Ay, efectivamente. Entonces, podemos escribir pa. Bueno, no vamos a escribir el kanji, no tiene caso meternos ahora en esto. Escribimos A, I. Y ya está. Y así vais practicando. Y así es como podéis ir aprendiendo columna por columna. ¿Qué pasa cuando pasamos a la siguiente? Bueno, pues ya hemos dominado las vocales, no hay ningún problema. Pim, pam, venga. Vamos a darle la caña a la siguiente. Y vamos a la K. Dices, hostia. Pues venga, vamos a darle caña a la K. Venga, vamos. K. Ki. Uy. Mirad. Mi ki es distinto a ese que está ahí. Ahí vemos el ki que está así. Pero Yi-chan ha hecho así. Uy. Yi-chan no sabe escribir. No, ya no sé escribir. Pues no. Aquí es donde viene otro hándicap del japonés. Vosotros sabéis que en español hay quien hace las as así, hay quien hace la a así, hay quien hace la a así. Bueno, no sé hacer esa, lo siento. Bueno, tenemos 3 tipos de grafías. Pues en japonés pasa lo mismo. Entonces estamos jodidos. Porque aquí tenemos un silabario, luego nos encontramos con cosas como esta, y cuando vayamos a leer, ¿cómo vamos a diferenciarlo si no es la que hemos aprendido? Pues nuevamente os voy a enseñar una frase muy bonita del japonés. Y es que el primer día que yo llegué aquí a Japón, hace 3 años, cuando llegué al aeropuerto y tuve un problema, en inmigración me dijeron las palabras mágicas de este idioma. Shikata ga nai, shou ga nai, shou ga arimasen, shikata ga arimasen. Cualquiera de esas formas, de esas variantes, significa ajo y agua. No exactamente ajo y agua, es en plan, pues no podemos hacer nada, ¿vale? No se puede hacer nada para ayudarle, para solucionarlo o lo que sea. Pero se puede traducir básicamente como un ajo y agua. Y que te den, ya está, no hay más. No he puesto todavía el libro de vocabulario, lo pondré al final, cuando acabemos el directo. Ya sabéis que luego todo esto pues lo podéis volver a ver sin ningún problema. Y donde tengáis dudas, pues al verlo otra vez, pues podéis verlo tantas veces como queráis. Ahora no nos vamos a entretener en eso. Entonces, estábamos diciendo que había distintas grafías. Bueno, en este libro podéis ver esas grafías y podéis adaptaros a la que mejor os guste, la que mejor os vaya y demás. Venga, entonces, kaki, ku, ke, ko. Y el lapicerito no está escribiendo bien. Bueno. Kaki, ku, ke, ko. Uf, pero ya se me olvidaron las primeras, las vocales. Es que he estado tanto tiempo haciendo kakakakaka, kikikiki, kukukuku, kekeke, kokokoko. Ahora ya hice kakikukeko. Pero es que ya se me olvidó de la E. Uf. Vamos a repasar. A, I, U, E, O. Bueno, me la sabía. No está mal. Todo un logro. Bueno. Vamos a hacer entonces como hicimos con las vocales. Vamos a hacer palabras. Tenemos kakikukeko, ai, ueo. Ahora ya podemos hacer más palabras. Ya podemos decir, por ejemplo, color rojo. Seguro que lo conocéis.
seguro que de muchos animes podéis conocer colores, por ejemplo. ¿Quién conoce el color rojo? Muy bien, Spectre. Dice Akai. Akai no es del todo correcto porque Akai sería el adjetivo de rojo, sería rojizo. Pero por ahí van los tiros, ¿vale? Diríamos A, K. Ya tenemos una palabra. Ya tenemos acá 2 columnas, una palabra. Venga, podemos seguir. Venga, va. Démosle caña. ¿Qué más? A ver. Podemos pensar. No me sé palabras en japonés. ¿Qué puedo hacer? El libro no lo tengo a mano. Tengo nada más que una libreta. Pero quiero repasar japonés. ¿Qué podemos hacer? Ya sé, tengo una idea. ¿Sabéis qué? Es que me parece tan cookie todo esto. Y así podéis hacer las cosas. Aquí pone cookie. Sí, es una palabra absurda, pero estáis practicando. Ya está. No tenéis que darle muchas vueltas, no tenéis que pensarlo. Simplemente, palabra en español, palabra en inglés que os venga a la cabeza que pueda coincidir, evidentemente, con esto que tenemos aquí. No penséis en una palabra sin sentido, vaya. Yo qué sé, por ejemplo. Vamos a pensar en una muy sucia. ¿Quién puede leer eso? Tan. Muy bien, caca. Pues así. No hay con C. Fuera. Yotuel. No. Con K. Acostumbraros a eso. Muy bien, Marcela Rangel conoce palabras. Efectivamente, pues si conocéis palabras, sí podéis hacerlo. Efectivamente, podemos poner cao, podemos poner la palabra que queráis, ¿vale? Pero si estáis empezando, y a fin de cuentas este curso, como dije, es de nivel para mi padre y para mi madre, que van a seguro a ver este vídeo. ¿Quieren aprender quieren empezar a aprender japonés? Pero no tienen ni idea de palabras. Más allá de Fujitsu, karate y cosas así, no saben más. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues escribir este tipo de palabras. Ahora bueno, como ya sabéis la mecánica, no os voy a tener que explicar que en cada columna tenéis que hacer lo mismo, cogiendo las columnas anteriores y mezclando las columnas anteriores con la columna nueva para practicar palabras. Eso lo vais a ver en el libro. Entonces, matices a la hora de estudiar hiragana, ¿vale? Vamos a pasar ahora un poquito ya a otra cosa más seria. Pronunciación. ¿No tenéis un profesor? ¿Estáis solos? Y está la cosa jodida. Bueno, tenéis un punto a favor. Sois hispanohablantes y el 80% de los sonidos en japonés coinciden con el español. ¡Ey! Entonces, por eso podemos hablar mejor japonés que un vietnamita o un inglés. Ya sabéis, arigato, dicen ellos. No, nosotros leemos arigato y ya está. Porque tenemos la R. Es similar al japonés. Nunca la R fuerte. No R. La R suave. Es un buen ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, para que tengáis una referencia, yo os voy a leer toda la tabla y podéis pillar los fonemas. También os digo una cosa, no es el mejor momento. Llevo una semana con una afta aquí y me duele mucho. Y no sé si se nota en español, pero como no me encaja la mandíbula correctamente, creo que no pronuncio bien. Llevo una semana sin poder cerrar la boca y al intentar hacer mordida no encajan los dientes. Así que probablemente no vaya a ser el japonés más perfecto, os aviso. Igual que no está siendo el español más perfecto.
Pero el matiz lo explicaré y podréis entenderlo, ¿vale? Empezamos con las vocales. Las vocales son muy sencillas. A, I, U, E, O. No hay modificación de sonidos, es todo igual, ¿vale? Kaki, ku, ke, ko, lo mismo. Ahora es cuando viene el meollo. Sa es como un sa normal, pero shi tiene una H. Tiene la S y la H. Entonces, no se puede pronunciar como una S normal. No es si, es she. Seguro que alguna vez habéis conocido a alguien que se llame, por ejemplo, Sheila. Pues hay que pronunciar la SH. Hay que hacer sh. ¿Vale? Sus eso son muy sencillos, no hay ninguna explicación. Ta, chi, tampoco hay ningún problema. Y por ejemplo, si decimos, yo qué sé, Chicharito, ¿vale? Todo el mundo conoce el jugador, venga, va, perfecto, no hay ningún problema. Chiste, venga, tenemos la palabra en español, no hay ningún problema. Pasamos de largo. La siguiente es un poco más compleja. Tz, tz. ¿Cómo pronunciamos tz? Porque cuando alguien dice que viene una ola muy grande, dicen tsunami. No. Tz. De hecho es una palabra japonesa. Tsunami. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con este tz. Porque no es lo mismo que hacer chu. Porque esa es otra. Y la veremos después. Y mucha gente dice ketchup, chu. Así que tened cuidado con eso. No es un buen ejemplo, Santiago Abascal, Calvo. Seguro que algún día me voy a arrepentir de haber leído este nombre tantas veces. Pero bueno, seguimos. Te, to. Venga, siguiente. Na, ni, nu, ne, no. Vale, muy fácil. Ahora viene algo un poco más complejo. En español la H es muda. No se pronuncia. Pero bueno, seguro que vosotros habéis estudiado inglés alguna vez a lo largo de vuestra vida. Y sabéis que la H no se dice que nadie diga hello, por favor. No hagáis eso en japonés, de verdad. ¿Vale? La H es aspirada. ¿Vale? Ja. Ja. Como Nelson cuando decía ja, ja. ¿Vale? Pues igual. Ja. He. Exactamente igual. He. La siguiente. Ya no va con H. Si os dais cuenta, lleva un F. Lleva una F. Entonces ya no se lee hu. Se lee fu. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en Japón, este sonido, dependiendo de la región, cambia. A veces es fu, muy claro. A veces es hu, muy suave. Y a veces es una mezcla entre hu, fu. Shikatanai. Id aprendiendo eso. Y nada, por último, pues he o ho. Siempre con la misma H aspirada, ¿vale? Una cosa que no os he mencionado hasta ahora. Yo no hablo perfectamente japonés, ¿vale? La pronunciación de la U sé cómo se hace, pero no la hago. Es decir, hay un pequeño matiz a la hora de la colocación de la lengua y la posición de la boca, ¿vale? La U española, todos cerramos la boca y hacemos U. Pero en japonés no es así, ¿vale? Se hace con la boca abierta, así. Pero no lo hago. Sé cómo se hace, pero no lo hago. Soy gilipollas y ya está. Y yo lo admito. No hagáis lo mismo que yo. Aprendedlo bien. Si queréis buscar pronunciación y demás, fijaros sobre todo cuando alguien hable y demás. Buscad doramas, no busquéis anime. Y mirad bien la boca, ¿vale? Luego nada, seguimos con la siguiente columna. Mami, mu, me, mo. Todo muy sencillo. No hay ningún problema hasta aquí. Venga, vamos tirando. Dale, Yichan, dale. Venga, la siguiente. Y. Aquí vamos a tener que pararnos. Y os voy a contar por qué. Mucha gente esto lo aprende mal de base.
Y es un problema muy grande, pero muy grande. Y las escuelas de japonés aquí en Japón no siempre lo corrigen. Con lo cual, el problema se agrava. Esto que vemos aquí, ya, you, yo. ¿Habéis escuchado? No he dicho ya, you, ye, ya, you, yo, perdón. He dicho ya, you, yo. En japonés, cuando... Espérate que nos hacen una Y. Me baila la cabeza. Cuando tenemos esto, se pronuncia así. ¿Vale? I-A. Pero no hay un hiato. No es IA. Panadería. No. Hay que hacer un diptongo. Es ya. Lo mismo pasa con la U y con la O, pero cambiando la A por sus respectivas. You, yo. Ojo con eso. Luego veremos por qué. Vamos a seguir. La R. Ya habíamos dicho antes que, bueno, la R la tenemos en español, pero no es la R. De hecho, como dato anecdótico, les cuesta muchísimo a los japoneses pronunciar esa R nuestra. Hacer el R les cuesta muchísimo, pero muchísimo. Al final acaban usando su R. Entonces, bueno, tened en cuenta que es la R suave, de cara, caricia, cosas así, ¿vale? Por último, por último no, perdón, nos queda todavía otra más. La W. La W, bueno, esta tiene lo suyo, ¿vale? Por asemejarla a algo, sería una U y una A. Y ya está. Wa. Wa. No hace falta que le pongáis aquí una G. No hace falta wa. Wa. No se marca tanto. Podéis suavizar esa G y hacer wa. Wa. Muy sencillo. Y ahora hay un problema con esto. No hay wo. Esto no lo hay. A pesar de que veamos ahí que esto existe, no se pronuncia wo. Es una putada. Podéis leerlo, pero en el 99,9%, y no me la juego al 100%, porque no estoy seguro si en el pasado había alguna palabra que se leyera como tal, vais a leerlo siempre así. O. Siempre va a ser una O. Porque este kana se utiliza principalmente como partícula. Entonces nunca lo vais a leer wo. ¿Vale? Siempre O. Y luego por último, pues la más sencilla. Nasal. No sé si se me escuchará esto en el micrófono, pero supongo que sí. La boca no hace nada. La N suena aquí arriba. ¿Vale? Entonces con esto terminaríamos todos los sonidos básicos. Esto funcionaría tanto para hiragana como para katakana, ¿vale? No hay ninguna diferencia. La forma de estudiar va a ser siempre la misma, lo que os he dicho. Hacéis una columna, hacéis palabras con esa columna, pasáis a la siguiente columna. Hacéis la columna esa, hacéis palabras con esa columna y hacéis palabras con esa columna y la columna anterior. Pasáis a la siguiente y hacéis lo mismo y repetís hasta que acabéis. Una vez que acabáis, pues ya está. Habéis terminado hiragana. ¡Sois los putos amos! Venga, vamos a darle. Lo siento, pero no. El japonés siempre da algo más de sí. Y siempre va a tratar de tocar las narices. Y ahí es cuando entran nuestros amigos, los diptongos.
Porque claro, hemos visto que todo esto son sílabas. Aquí hay vocales. Aquí hay una N sola. ¿Por qué estás diciendo diptongos? ¿Quién se acuerda lo que es un diptongo? Seguro que todos habéis estudiado en la primaria. ¿Qué es un diptongo? A ver quién me lo puede decir. Antes de continuar. Venga. Tin, 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 tin. Son vocales juntas sin ser tónicas, ¿no? ¿Vocales juntas dónde? Os falta un matiz muy importante. Porque panadería también tiene vocales juntas y ahí se produce un hiato. Muy bien, ahí está la respuesta. Muy bien, Kauf. Dos vocales que se pronuncian en una sílaba. Me cachis en 10, pero aquí tenemos sílabas. ¿Cómo vamos a meter vocales si tenemos ahí sílabas? ¿No entra una vocal más? Pues ahí es donde viene la cosita. La cosita. Vamos a sacar la imagen de paseo. Chin, 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 chin. A ver. Streamings. Y aquí está. Pam. Bueno. Se ve entero. Papi, pupe. Sí, se ve entero. Así sí se ve entero. Vale. Vamos a meterle aquí un zoom. A ver. ¡Ah! No, la he cagado. Los buenos fallos del directo. Madre mía. Bueno. A ver, así. Claro, es que así no lo veis. Me cago en la leche, Merche. Bueno, pues así. Así se queda. No lo puedo poner más grande. Jorgenis Valdés hace una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo se pronuncia Suzuki? Ahora vamos a ir a eso, no os preocupéis. Como veis ahí, tenemos... Anda. Tenemos esto. Un ki. Tenemos un pequeño u. Y con esto hacemos Q. Uy, perdón. Lo vuelvo a escribir en japonés en vez de en... Con esto hacemos Q. Mirad. Esto es una falsa vocal. No, en realidad lo que hacemos es coger un sonido de la columna de la I y le ponemos un pequeño ya, yu, yo. Y con esto hacemos los diptongos en japonés, ¿vale? ¿Qué pasa? Que así, ¿vale? Que con esto podemos hacer muchos más sonidos. Aumentamos los sonidos, ¿vale? Pero ya tenemos que meter, como veis, dos vocales en una sílaba. Así es como se forman los diptongos. El problema de esto es que, bueno, ya sabéis que en japonés no hay una regla. Cuando te dicen, ¿hay una regla? No. Siempre hay una excepción. Y pasa que si hacemos esto, por ejemplo, hasta aquí habíamos dicho, bueno, pues cogemos la K, vale. Tenemos el U, pues decimos Q. Sin ningún problema. Entonces cogemos esto, hacemos SH. Uy, perdón. Lo vuelvo. Tenemos S, hacemos H. No le ponemos la pequeña vocal. Vamos a ponerle el siguiente. Vale. ¿Y esto? No. Algo falla. Esto es así. Y es una jodienda. Pero bueno. También os digo que esto depende de la pronunciación, lo que estoy escribiendo ahora mismo. No depende del teclado en el que escribáis. Si escribís esto así en un teclado, os lo va a reconocer igualmente. Pero la pronunciación no es la misma. Ahí ya pasamos
kia, kiu, kyo, ¿vale? Pero ahora hacemos sha, shu, sho. Tenemos nuevos sonidos, pero no sigue la regla. Entonces, bueno, pues... ajo y agua, ya sabéis, chicos. Shikata ga nai. Cuando pasamos entonces al chi y le ponemos un pequeño ya, ¿cómo creéis que se leerá esto? Chi con un pequeño ya. ¿Cómo se leerá? ¿Será chilla? ¿Será cha? ¿Será otra cosa? Rodri dice silla. Yo digo mesa. No. A ver. Muy bien, Yotuel. Ha sido el primero. Efectivamente. Podría haber sido perfectamente así y así, ¿verdad? Como hacíamos con la K. Pero no. Otra vez tenemos que quitar esto. Y dejamos cha. Es otra excepción. Cha, chu, cho. Y así es como podéis escribir mariposa en japonés. Que para los hispanohablantes es muy divertida la palabra. Mirad. Esto, en realidad, bueno, habría que ponerle una U. Así. Se lee cho, cho. Y eso es mariposa. El chiste se cuenta solo. Continuamos. Siguiente columna. Esta es muy divertida. Tenemos un ni y tenemos un pequeño ya. ¿Cómo se leerá esto? Esto todas las chicas otaku concretamente lo conocen. Todas. No hay ninguna... Muy bien, Ereina. No hay ninguna alumna que haya tenido que no se haya reído con esto y que le haya hecho súper ilusión y con esta tontería lo hayan pillado. ¿La cha no la cortas como el ki? Pregunta Elena Kovaleva. No, no se corta. Nunca la he visto cortada. Y yo nunca la escribí cortada, la verdad. Pues efectivamente, esto es... ña. ¿Ña? Ya sabéis. Siguiente. Bueno. Llegamos a otra. Venga. Tenemos hi. Tenemos pequeño yo. Luego aquí abajo vamos a poner mi. Tenemos pequeño yo. Luego aquí tenemos di. Uy, se ha quedado un poco corta. Vamos a borrar y hacer de nuevo. Di. Pequeño ya. Y estas no varían, por suerte. Aquí tenemos hyo. Aquí tenemos myo. Y aquí tenemos... ya. Bueno, no se ve bien ahí en la pantalla, pero bueno, os lo creéis. Ya, así. Ahora ya se ve mejor, ¿vale? Nada, estas son muy sencillitas, ¿vale? No hay mucha más vuelta de hoja. Pero tened cuidado con las anteriores, ¿vale? Con esas excepciones. Y ahora vamos a ver lo que comentaba antes alguien sobre cómo poder escribir Suzuki. Porque, bueno, ahora ya tenemos diptongos, ya hemos aumentado la capacidad de formar nuevos sonidos. Vamos a seguir aumentando sonidos. Porque en japonés todavía faltan sonidos. Y nos faltan 15 minutos de clase. Así que vamos a darle caña. Y es que los sonidos
de las columnas de la K, de la S, de la T, de la N, de la H y punto. Hasta ahí. K, S, T, H. Nada más. Son las únicas que se modifican, ¿vale? Entonces, el sonido de la K pasa a transformarse al sonido de G cuando a una K le añadimos estas dos rayitas. Esas dos rayitas se llama dakuten. Coloquialmente las vamos a llamar ten-ten, que son mucho más sencillas, porque es ten, ten. Mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, de esta forma conseguimos que si escribimos esta K y luego escribimos esta K con esto, pues decimos caga. Y esa es una muy buena manera de poder memorizar a qué cambia la K, a qué fonema cambia la K. Dices K, ga, ya está. Con esa tontería os vais a acordar. Vamos a pasar a la siguiente. Veréis qué buena. Tenemos una S. ¿A qué cambia? Cambia a una Z. Pero. Esta Z no se pronuncia como en español. Esta Z tiene un sonido muy particular, ¿vale? Es como un zumbido de una abeja. Entonces siempre tenéis que colocar la lengua. No sé si se va a ver aquí, creo que no. ¿Vale? Como si estuvierais zumbando. Mi consejo, y esto siempre se lo digo a todos mis alumnos, poneros delante de un espejo y haced esto. Za, za, z, ze, zo. ¿Vale? Para acostumbrar la boca, para acostumbrar vuestra lengua a ello. Os tiráis una tarde. Haciendo eso, no necesitáis volver a hacerlo en la vida. De verdad. Probadlo. Pero claro, he dicho za, z, ze, zo. ¿Qué pasa con la I? Aquí empieza la primera excepción. Cuando tenemos shi y le ponemos un ten-ten, no se transforma en zi, se transforma en yi. J, I. Y este sonido, el sonido de J, es como una Y. Yi. Yi. ¿Qué pasa? Que cuando estamos viendo diptongos, y lo podéis ver ahora mismo ahí en la tabla, y teníamos esto, perdón, teníamos esto, decíamos sha, sha, y cuando le ponemos esto, se convierte en ya, ya, ya. ¿Y recordáis cómo sonaba esto? Esto sonaba así. Ya, ya. Sin embargo, esto suena así. Ya, ya. Es un poco distinto. Y tenéis que hacer la diferencia. Es difícil, pero podéis. Todo el mundo puede. Así que ánimo. Venga, lo siguiente. Vamos a pasar a la T. Por cierto, ¿cómo podéis memorizaros esta? Muy fácil. Mirad. Sa, za. Pues, ¿os acordáis de esa aplicación? No me pagan, pero es una manera muy útil de
aprendértelo. Luego, con todas os haré una frase, ¿vale? Acordaros, cagar, sazam, ¿vale? Siguiente, vamos con la T. Entonces, tenemos ta, le ponemos tenten, anda, se transforma en da, ¿vale? Tenemos chi, le ponemos tenten y se transforma en... Como veis, bueno, os iba a hacer adivinarlo, pero seguro que lo podéis leer. Venga, va. A ver, ¿quién lo puede decir? Bah, lo habéis leído. Mira, era muy fácil esta. Efectivamente, se transforma en yi. ¿Y qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Ninguna. El sonido es el mismo, yi. ¿Cómo diferenciar una de otra? Cuando nos digan una palabra, cuando nos digan, por ejemplo, yo qué sé, jitensha. Nos dicen jitensha, no tenemos ni idea de cómo escribirla. Ante la duda, la más se suda. Siempre a la S, ¿vale? Siempre a la columna de la S. Recordad, ante la duda, la más se suda. Bueno, entonces tenemos chi, tenemos ta. ¿Qué va a ser después? Después viene tz. Tz con tenten. Esto cambia. Z. Z. Uy, qué mal me ha salido este, pero bueno. Esperad, que lo corrijo. Aquí para borrar. Z. Los dos, exactamente igual que el caso anterior. Entonces, ante la duda, la más se suda. Siempre id a la columna de la S. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de palabras se escriben con eso. Si os toca la excepción, pues shikatanai, ajo y agua, ya sabéis. Y nada, el resto pues ya son iguales. Te y to pues cambian a de y do. No hay más misterio. Entonces con esto os podéis acordar de esto. Mira, tenemos ta, ponemos otro ta y un tenten y decimos tada. Ya está. Así es otra forma de aprender. Bueno, ¿qué tenemos después? La H. Ya casi estamos terminando, chavales. Tenemos entonces, por ejemplo, he. Pero ahora viene lo divertido. Tenemos por un lado be. Y tenemos por otro lado un circulito que se llama handakuten. Recordad, este de aquí arriba era dakuten. Este de aquí abajo, handakuten. ¿Importa? No. El de arriba lo podemos, este de aquí arriba lo podemos llamar tenten. Y este de aquí abajo, maru. Ten, ten, raya, raya, maru, circulito. ¿Vale? Entonces esto de aquí arriba se transforma en B. Y esto de aquí abajo se transforma en P. ¿Cómo podéis memorizarlo? No hay truco, lo siento. Aquí ya a darle al coco, no queda otra. No iba a ser todo tan fácil. Pero bueno, si le ponemos un circulito se cambia a P, el sonido, y si le ponemos dos rayitas se cambia a B. Y esto, queridos amigos, pues pasa también con los diptongos. Como podéis ver en la tabla, si tenemos, por ejemplo, este sonido, vio, pues ya está. Antes teníamos hyo, le ponemos tenten, vio. Y así cambia.
Si tenemos, por ejemplo, esto y le ponemos tenten, no existe. Es una trampa. Esto no existe, ¿vale? Así que, ojo. Siempre será así. Para decir ya, siempre va a ser así. Esto no existe. Caca, fuera. Lo quitamos. ¿Qué más? Creo que no nos queda nada más. Para terminar, vamos a dejar pendiente para el próximo día una cosa sobre pronunciación con la que trabajaremos, ¿vale? Serían los alargamientos de vocales y duplicación de consonantes. Para todo eso, bueno, me da tiempo, tenemos 2 minutos, vamos a explicarlo. Venga, vamos a explicarlo ahora y así queda el vídeo completito. Y si se alarga un poquito más de las 2 horas, no pasa nada. Venga. Entonces, todos los sonidos que sean con una E larga, ¿vale? Todos. ¿Os acordáis de lo que os dije antes del siempre y el nunca? Pues era para ver si estabais atentos. No todos. Pero la mayoría van a ser siempre E, I escritos, pero se van a leer como una E larga. Es decir, cada vez que alguien dice sensei, está mal dicho. La palabra se leería sensei, ¿vale? Porque la palabra, como tal, sensei, escrita, tiene el sonido de E, I al final. Entonces la pronunciación al final siempre va a ser E. Uy, me ha quedado aquí la raya. Bueno, siempre va a ser E larga, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que siempre que vaya una E larga en el sonido, siempre vamos a tener que escribir EI. Recordad, siempre y nunca no son amigos del japonés. Siempre va a haber excepciones. Qué irónico, ¿verdad? Entonces, palabras como por ejemplo para afirmar, para decir sí, decir pues no va con EI, es EE. No hay más. ¿Vale? Luego hay otro caso en el cual el sonido O largo viene dado por una O y una U, por el sonido OU. Por ejemplo, a, ri, ga, to. ¿Vale? Este sonido, recordad, aquí viene O, U escrito. Sin embargo, la pronunciación, ya estoy sin voz. Creo que 2 horas de directo es demasiado para mi garganta. Sin embargo, la pronunciación va a ser una O larga. Arigato. ¿Vale? Y va a ser siempre así. Recordad, japonés y siempre, no. Nunca. Nunca van a ir unidos. Por ejemplo, Osaka. No es OU. Es una O doble. Vemos O, sa, ka. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Y por último, para la duplicación de consonantes. Pues siempre que queramos escribir una consonante en medio de otro, por ejemplo, si queremos decir, por ejemplo, jabón, vamos a decir jabón. Sekken. Pues cogeremos se, escribiremos que, la N, y en medio de estas dos
haremos un pequeño ch. Ese pequeño ch sirve para duplicar la consonante del sonido siguiente que hay, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, quisiéramos decir... la palabra... Annai, por ejemplo. Escribiríamos A... Na... I. ¿Qué puede ir en el medio? ¿Quién lo sabe? Mientras tanto bebo agua. Tenemos que escribir la palabra Annai. ¿Qué podemos meter ahí en el medio para duplicar esa N? Antes habíamos visto que con el caso de Seken había que poner un pequeño ch. Muy bien, Ereina. Efectivamente, en este caso no se pone un ch. No. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. La N es un kana. Entonces, en este caso, no se pone el pequeño ch, se pone una N. Y ya está. Y así es como se duplica la N, en este caso. ¿Vale? Para el resto de consonantes, siempre el pequeño ch, ¿vale? Ir a eso. Bueno. Y esto ha sido muy express. Pero creo que no me he dejado nada así por encima. Revisaré ahora. A ver, dejadme ver. Hemos introducido el curso, hemos introducido el japonés, hemos puesto contexto histórico, hemos hablado un poco de la evolución del idioma, he presentado los silabarios, hemos hablado de los kanji y hemos estudiado los silabarios. ¡Buah! Ha sido muy intensivo estas 2 horas y 5 minutos que llevamos ya casi. Pero... esto es todo. Esto es todo lo que hay ahora mismo. Evidentemente, mucha más práctica, mucho más desglosado lo podríamos hacer. Pero para eso también tenéis un montón de vídeos en YouTube. Esto es simplemente algo express. Si necesitáis consultar algo, pues no os preocupéis. Podéis preguntarme directamente, podéis... tirar del material que voy a colgar ahora en Discord, en el apartado de material didáctico para repasar hiragana y katakana, y podéis empezar si queréis. El próximo día más. El próximo día, sí, mañana será la misma hora y intentaré que no sea de 2 horas, intentaré que sea de 1 hora porque yo también acabo exhausto, estoy sin voz ya. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, me ha gustado el proceso y lo siento mucho porque la primera clase es muy chapa, yo lo sé. Siempre que toca explicar japonés, al principio siempre es muy pesado. Cuanto más vas descubriendo, más vas haciendo y más dinámica se puede volver las clases. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Darle a like, o sea, si volvéis a ver el vídeo, darle también a like. Compartidlo sobre todo para todo el mundo que esté estudiando japonés. Cualquiera que esté, pues tengo interés en japonés. Mira a este tío. Y ¡paz! Le metes ahí el spam, así doblado. ¡Pa! Dices, toma, ¡pam! Spam. Y podéis, pues, ir creciendo. Podemos ir creciendo todos juntos y hacer un poquito de esto más entretenido, especialmente esta semana. El que haremos después ya veremos. Ahora esta semana empezar a pasárselo a la gente duramente por grupos de WhatsApp, de Facebook, de todo lo que queráis. A vuestra madre, a vuestra abuela, a vuestra tía, a quien sea. Vale, yo creo que es una buena base para empezar. Para empezar a odiar el japonés también. O para empezar a amarlo. Por lo menos para que realmente tengáis una noción de lo que realmente es el idioma. Que no todo es anime.
y que es un camino muy duro, pero merece la pena. O sea, si te gusta, pues va a merecer la pena, de verdad. Mañana nos vemos nuevamente a las 10 aquí en Japón, a las 3 en España y en el resto de países, pues ya sabéis, lo calculáis. Muchas gracias a todos y con esto acabamos la clase de hoy. Ya, otsukare-sama desu.